Muchísimas gracias. Ya estamos en uno de los sectores que todo el mundo espera y por supuesto el tema central tiene mucho que ver con lo que significa el coronavirus, con las últimas noticias y el hecho de orientar de una manera totalmente positiva, de una manera en que todo el mundo pueda entender. El ABC de la medicina está para eso. Y justamente hoy hemos convocado a un gran profesional, amigo nuestro del programa, como es el doctor Gosen López, especialista médico, microbiólogo, quien por supuesto está con nosotros ya. Gosen, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Gracias por aceptar este contacto para que podamos orientar a nuestros amigos del ABC de la medicina. Querido Luis, un gusto como siempre estar aquí en tu programa. Me siento muy feliz de estar aquí contigo compartiendo esta información. Muchas gracias, mi querido José. Mira, la verdad es que existe bastante preocupación, alarma total por parte de tanto profesionales en el área médica como también de todo el pueblo en general, a nivel mundial, podemos decir. Pero en nuestro país mucho más aún por el nivel porcentual que se está viendo de casos de coronavirus y a la vez de lo que está afectando psicológicamente a las personas. No hace mucho tiempo, hace algunas horas atrás, ocurrían inclusive hasta suicidios al enterarse que tenían coronavirus. Este impacto del coronavirus en nuestro pueblo, en nuestro país, está causando mucho efecto. Quisiera que comencemos hablando sobre esto, por favor, mi querido José. Sí. Gracias por el espacio, ¿no, Luis, para informar a la población. Bueno, mi especialidad es microbiología clínica, es decir, tengo formación en todos los campos de la microbiología, la virología también. En los últimos años me estoy dedicando a lo que es la medicina del estrés, ¿no? O también llamada medicina funcional afuera de nuestro país. Ahora estoy radicando aquí en Bolivia y el estrés es una palabra inglesa, pero acá las señoras bolivianas, las señoras paceñas, me han enseñado que la palabra más apropiada en nuestro contexto es preocupación por, ¿no? Entonces es muy bonito esto. Yo usaba esa palabra inglesa, estrés, ¿no? ¿Tiene usted estrés? Y las señoras me decían, ¿quién no tiene preocupaciones, doctor? ¿No? Y entonces yo ahí he aprendido que la palabra correcta para hablar del estrés en nuestro contexto es preocupación por. Entonces, en ese sentido, la verdad es que la medicina del estrés ha podido comprobar que existe una causa que afecta por completo, ¿no?, la salud, la mente, las decisiones que toma una persona, y efectivamente es un grado desmedido de preocupación, ¿no? Es muy interesante la palabra esta preocupación, porque en lugar de mantenerte ocupado o enfocado con un asunto que puede ser de gran importancia, te quedas bloqueado porque no estás ocupado, estás preocupado. Y eso es estrés, ¿no? En términos médicos, el no obtener una solución, el no encontrar una salida a una situación, mentalmente es una gran y grave preocupación, ¿no? Y se ha visto, se ha determinado que las personas, cuando estamos con este grado de estrés, tomamos decisiones inclusive lesivas, puede ser decisiones incluso que nos pueden afectar a nosotros en nuestra salud, porque son decisiones tomadas desde el sufrimiento, desde el dolor, ¿no? Ese es el tema del estrés, Luis. La verdad, esto puede llevar a no sé si me animo a decir esta palabra, pánico. ¿Puede llevarnos a esto también? Sí, en la medicina del estrés hay muchas formas de manifestarse el estrés en las personas, ¿no? Entonces, una de las formas de la manifestación del estrés son los ataques o crisis de pánico. Como te decía, en relación a las crisis o ataques de pánico, una de las estadísticas verdaderas que ha llegado sobre la pandemia y la mortalidad, la causa de mortalidad, tiene que ver con estos ataques de pánico en los pacientes que hayan sido diagnosticados con el COVID, querido Luis. Esto es una cuestión natural. Cualquier persona que está sufriendo un ataque de pánico en una situación
más real que ficticia, ¿no? Como es esta situación que una persona que llega al hospital le hacen el diagnóstico, en realidad no hay una certeza de que le va a ir mal. Esto no es así. En realidad se están haciendo todo lo que puede, se está haciendo todo lo que se puede en los centros de salud, en los hospitales, y no necesariamente el diagnóstico conlleva a un pronóstico malo. Sin embargo, de lo que se trata es de transmitir esta tranquilidad. Tanto médicos como pacientes, como las personas que no hayan sido diagnosticados del COVID, requieren tener toda la paciencia, toda la tranquilidad, poner todo de su parte para que las cosas vayan bien, como se ha hecho siempre con cualquier situación de salud, incluso con las situaciones más importantes de salud. Me ha llegado, estoy suscrito a una página de información médica, me llegan artículos médicos de importancia sobre el tema del coronavirus. Y las estadísticas indican que una de las causas más importantes de fallecimiento con COVID, no digo por COVID, sino con el COVID, es precisamente los ataques cardíacos por miedo, por pánico. Esto lo hemos sabido desde hace mucho tiempo. Una persona que está sufriendo un ataque de pánico, un miedo potente, un trauma importante, tiene posibilidades de tener un paro cardíaco. Esto, si le pasa a una persona que no está bien, que su cuerpo no está fisiológicamente preparado para este shock, para este trauma emocional o mental, puede tener un ataque cardíaco, un paro cardíaco. Entonces, creo que es importante desde ese punto de vista la comprensión de lo que está pasando con el COVID y con el estrés que está pasando toda la población en general. Por supuesto, el personal de salud también es susceptible a tener un ataque de pánico. Son personas también. ¿Cuán importante es lo que nos está comentando y cuán importante es la orientación que se pueda dar a nuestros amigos televidentes, no solamente por este medio, ¿no? Porque ese es el objetivo nuestro, la orientación fundamentalmente y la prevención, tanto como la información. Pero yo me pongo a pensar y digo, realmente el aspecto gubernamental debería estar metido más en esto, ¿verdad? Orientando de esta manera, el lenguaje facilito para que la gente la entienda y vea qué es lo que realmente está ocurriendo, porque inclusive datos que presentan diariamente creo que no son los reales, ¿verdad? Entonces la gente ya está creándose una especie de psicosis con relación a esto, ¿no? Sí, esto mencionaba antes que en el caso de grandes situaciones de crisis social, cultural, en situaciones críticas, ¿no? De terrorismo, etcétera, se ha visto que las personas que se enfocan en su salud, en una buena nutrición, en estar lo más tranquilos posible, ¿no? En entrar en una paranoia, en una psicosis, ¿no? Que es lo que probablemente es lo que ha pasado en los grandes países. Están empezando a llegar los reportes de los psiquiatras que han estado atendiendo durante la crisis de la pandemia en otros países en Europa, España, Italia, y es claro que ha habido una psicosis colectiva. No quiero decir que en realidad la gente no ha muerto. Yo no estoy indicando que la gente no ha muerto por el COVID. Estoy indicando que muchos de los casos hubieran sido probablemente prevenibles en condiciones de mayor estabilidad neuroemocional, en los que la gente no se sienta tan agredida por una situación que en realidad no tenía que ser tan catastrófica. Tocaste un punto muy interesante, y esto yo creo que la gente debe tomar muy en cuenta lo que a continuación viene, el aspecto nutricional. Nadie habla de eso, o sea, todos los profesionales médicos involucrados en lo que significa cuál es la cura, qué esto, qué lo otro, pero ninguno la cuestión nutricional. ¿Qué deben comer nuestros niños, fundamentalmente? Las personas jóvenes, porque tampoco están exentos, o sea, los jóvenes también tienen que comer sano. Los adultos y mucho más aún los adultos mayores, ¿verdad? Sí, esta es una realidad. Es muy cierto que no toda la gente mayor está predispuesta a que le vaya mal con el COVID. En realidad, las personas aún mayores, los jóvenes y los niños, hemos visto que particularmente son un grupo muy poco afectado por el COVID, tienen unas particularidades
metabólicas, fisiológicas que deberíamos tomar como ejemplo. Se ha visto que la gente que tiene más elevado el azúcar en sangre, ¿no? Lo que se llama la glucosa, que tienen cuadros metabólicos, problemas cardíacos, etcétera. Es decir, toda la gente que ha sido más o menos englobada en lo que es el síndrome metabólico, ¿no? Que es una disregulación entre la grasa del cuerpo, el azúcar y la salud. Esas son las personas que su sistema inmunológico no ha funcionado adecuadamente. En realidad, el virus no afecta por igual a todos. Esto es sumamente importante. El virus infecta probablemente, por ejemplo, en una familia, yo tengo pacientes en España, una familia entera, padre, madre y 4 hijos, donde la persona que ha sido internada, los 6 han tenido infección por coronavirus. Una sola persona ha sido internada en el hospital. Entonces, no es igual el coronavirus en todas las personas. Afecta a aquellos que están más susceptibles de padecer esto. ¿Cómo se puede prevenir? ¿Qué es lo que siempre hacemos con nuestros niños? Normalmente les decimos que coman más verdura, que coman más ensaladas. Hoy en día se ha visto que la gente que tiene el sistema inmunológico más sano consume más caldo de hueso, más huevo, que es una proteína muy limpia, y que la grasa de huevo, la yema de huevo, tiene factores protectores del sistema inmunológico. Ya hace tiempo que se ha comprendido que el mito del colesterol y el huevo realmente era un mito. Hoy en día sabemos que es un alimento formidable y que de lo que nos deberíamos realmente mantener un poco más alejados es de la comida procesada. No solamente de los alimentos que tengan gluten, sino de todo aquello que no vamos a quemar, ¿no? Ya esto la gente lo entiende perfectamente cuando yo le digo, ¿qué es lo que usted no va a quemar, no? ¿Qué es lo que usted no va a poder quemar? Me dicen el arroz, la papa, las masas, las harinas, los fideos. A mí ya la gente me da lecciones de que han aprendido que en realidad quemar significa aquello que no vas a poder utilizar. Sin embargo, las proteínas, los vegetales, el caldo de huesos, la yema del huevo, la fruta, son alimentos que no van a producir una carga exagerada de azúcar y que la gente sabe que no necesita hacer mucho ejercicio o movimiento para quemar. Las personas más afectadas del COVID son gente que está acumulando azúcar en su cuerpo de alimentos que no puede quemar, ¿no? Esta es un resumen muy grosero, pero muy claro acerca de a quiénes está afectando más el COVID. Por eso es que los niños que comen más equilibrado, los papás nos encargamos de que coman más equilibrado, y los niños de forma natural están moviéndose todo el día. Todo el día los niños están de aquí para allá, no están parando, están quemando esa azúcar de la dieta que no es necesaria, que sobra quizás. Así que están en una condición mucho más adecuada en relación al azúcar en la sangre. Entonces, no solo la alimentación, sino el estrés producen elevaciones del azúcar en la sangre que yo creo, en mi modo de ver como médico funcional, es la causa de mayor fallecimiento por COVID, Luis. Mi querido Gossi, acabo de recibir una pregunta y justamente tiene relación a lo que acabas de hablar, y es que con relación a los alimentos que se pueden quemar y los que no, que por favor des a conocer algunos para que ellos tomen en cuenta, ¿no? La señora María, un gusto de que esté con nosotros, y a la señora Rosita desde Cochabamba, gracias, muy amable. A ver ¿qué les podemos decir? Sí, voy, permíteme. Quiero ser muy gráfico en la respuesta, entonces voy a compartir mi pantalla un momento, por favor. Muy bien, voy a compartir mi pantalla. Entonces, los alimentos que se pueden quemar y aquellos que no se pueden quemar, ¿no? Esto es muy sencillo. Está en primer recuadro muy grande, los alimentos que se pueden quemar fácilmente en el cuerpo. En estas proporciones ideales a lo largo de un día, entonces. Mucho vegetal, grasas de origen vegetal. Mira, ahí hay un hueso para recordar que el caldo de huesos es sumamente importante en la nutrición humana. Las abuelas tenían mucha razón, querido Luis, había que tomar el caldo de huesos hervido de 2-3 horas. Todos los huesos, siempre me preguntan, Rojo, todos los huesos no solamente del ganado de res, vacuno, sino del pollo también. Tiene la misma sustancias, tiene las mismas características nutricionales para los seres humanos beneficiosas. Cuando me preguntan, ¿y no es mala la grasa del caldo de hueso? Siempre contesto y digo que los animalitos que han sido alimentados con pasto, las gallinas que han comido plantitas, hierbas del jardín,
tienen una grasa de primerísima calidad, la misma grasa que tienen los pescados azules, el salmón, y oímos otro tipo de pescados que tienen grasas buenas, omega 3. Las vacas, el ganado, las gallinas que han sido criadas de forma natural tienen el mismo tipo de grasa omega 3. Esto es sorprendente, es una novedad, hay amplia información en la red. Esto es una proporción de alimentos que se queman fácilmente en el cuerpo. Proteínas de alta calidad, vegetales, abundante cantidad de vegetales, sopa de vegetales, sopa de huesos, aceite de oliva virgen extra, la palta, nueces, semillas de linaza, almendras, el agua como bebida más importante del día y cualquier tipo de preparado que se pueda hacer con estos alimentos. En realidad, incluso podemos fabricar panes de semillas, ¿no? Se ponen panes de semillas, panes de almendra, pan de almendra con zucchini, por ejemplo. Se pueden hacer, hay mezclas, hay recetas en internet de este tipo de dietas con fabricación con alimentos de estas características. Lo que no quemamos fácilmente, está ahí abajo en un recuadro pequeñito, son alimentos procesados. Harinas, pastas, galletas, masas, no importa que sean blancas o integrales, contienen gran cantidad de azúcar en forma de almidón, se llama, y el almidón es muy difícil quemar si no realizas suficiente movimiento al día. No es tan imprescindible realizar ejercicio físico todos los días como movimiento, que era lo que hacían antiguamente nuestros ancestros. Caminaban todo el día, movían el campo, movían la tierra, no hacían grandes esfuerzos al día, físicamente hablando, pero todo el día había movimiento, como los niños que decía antes. Todos los alimentos procesados, refrescos azucarados, todos los alimentos que llamamos con almidón o fécula, contienen grandes cantidades de azúcar que el cuerpo encuentra dificultades para quemar en la rutina nutricional. Creo que una alimentación mucho más equilibrada con vegetales, grasas saludables. Y mira, Luis, si te fijas, solamente un cuarto de proteína de origen animal, solamente de todo lo que deberíamos ingerir en un día, es sumamente beneficioso para la salud. Gosen, ¿es igual en cada persona cuando te toca el coronavirus? ¿Es la misma reacción? No, definitivamente no es la misma reacción. Tal como comentábamos antes, la infección, o sea, en una familia se infectan 6 personas con el virus, que es lo más natural, diría yo, que es como realmente ha pasado en lo largo de la historia. 6 personas se infectan, de los 5 están 4 asintomáticos, 1 tiene síntomas leves y una de las personas puede tener síntomas graves. ¿De qué depende esto? Básicamente depende de los niveles de azúcar en sangre de promedio que tenga, por estrés, por alimentación muy rica en almidones y azúcares procesados, también por una cuestión que hemos dicho, por poca actividad física, muchísima tensión nerviosa o estrés. Estas personas tienen la mayor probabilidad de hacer un COVID grave. Por eso es tan importante manejar la prevención desde la tranquilidad, desde, no diría serenidad, pero sí desde la conciencia de que manejar tu estilo de vida, movimiento, tranquilidad mental, emocional, no preocuparse, sino ocuparse de las cosas que son efectivas, como el ejemplo que hemos dado de una buena alimentación, mantendrían a una persona lo mejor posible para enfrentarse al COVID, ¿no? Y que su sistema inmunológico no le agreda tanto. En realidad, no es el virus el que está produciendo la mayor tasa de mortalidad, sino el sistema inmune de la propia persona, un sistema inmunológico muy rígido, muy poco adaptable, con más inflamación, lo que está causando mayor cantidad de decesos por el COVID-19. Ahora, en las últimas semanas, en los últimos días, todo el mundo hablaba de curas, todo el mundo hablaba de fármacos que estaban dentro de la mente de algunos profesionales, tipo la ivermectina, y etcétera, etcétera. Y resulta que en estos últimos días, recientemente se ha hablado del dióxido de cloro. Inclusive se han dado versiones en las cuales indica de que este producto estaba curando a las personas con COVID. ¿Qué podemos decir sobre esto, Gosen?
El dióxido de cloro se lleva empleando desde hace muchísimos años, ¿no? Para el tratamiento de algunas infecciones como malaria, yo lo conocí hace más de 10 años en Europa. Se utilizaba para infecciones de difícil tratamiento como malaria resistente al tratamiento con cloroquina. Curiosamente, ¿no? Se empleó para justamente uno de los medicamentos que ahora se está empleando, la cloroquina, la hidroxicloroquina. Entonces, daba muy buenos resultados para la malaria porque precisamente el dióxido de cloro es un buen inmunomodulador, un buen inmunoregulador. Aquí vuelvo otra vez a decir lo mismo que dije hace un momento. No es el virus el problema, sino la respuesta inmunológica de cada persona. Lo mismo pasaría con cualquier otro fármaco que se está utilizando. Yo creo que la clave para el manejo del coronavirus es comprender todo lo que sea mejor para el sistema inmunológico, no para fortalecer el sistema inmunológico, para regularlo. Entonces, todo lo que sea un buen regulador de las defensas, todo lo que sea un buen regulador del estrés, todo lo que sea un buen regulador de los niveles de azúcar en sangre, va a ser y es la clave para superar la gravedad o crisis o para no tener síntomas graves por esta pandemia, por este coronavirus. Este dióxido de cloro, algo que me llama la atención muchísimo, lógicamente no solamente por esto del COVID, sino para aquellas personas que tienen algunos efectos, a ver, me animo a decir aquellas personas eritrocitóxicas o poliglobúlicas, se dice que el dióxido de cloro son moléculas, ¿no?, más de las que supuestamente tenemos para el llevado del oxígeno a través de la sangre. Entonces, eso también le permitiría a estas personas tener una mejor absorción del oxígeno para su mal, ¿verdad? Estaría bien esto también. Lo que pasa es que esto va un poco con la dinámica de las células, o sea, cualquier persona que está sufriendo gran estrés, las personas que están con gran síndrome metabólico, lo que empieza a haber a nivel celular es una hipoxia celular, es decir, lo que comúnmente llamamos como oxidación celular. Están teniendo oxidación celular, están teniendo hipoxia celular, las células están funcionando sin respirar oxígeno, produciendo grandes cantidades de desechos tóxicos, etcétera. Vuelvo a decir, entonces, una de las funciones de cualquier sustancia natural, también del dióxido de cloro, sería regular un proceso metabólico, un proceso celular, y esto permitiría que el cuerpo, de forma natural, reaccione de otra manera frente a cualquier tipo de circunstancia. Puede ser el dióxido de cloro, se ha empleado a lo largo de los años para el tratamiento inmunoregulador del cáncer. Luis, perdón, o sea, yo no soy un experto en el dióxido de cloro, pero yo llevo estudiando más de 10 años, aunque no lo empleo, porque en realidad yo no empleo dióxido de cloro, yo utilizo medicina y terapia funcional para ayudar a las personas a tener un sistema inmunológico estable, regular, modulado. Utilizo la nutrición, pero el dióxido de cloro ha resultado ser muy evidente su beneficio desde hace años para situaciones como cáncer, infecciones intratables, problemas articulares crónicos, enfermedades autoinmunes. Incluso hay quien lo ha utilizado para tratar situaciones neurofuncionales como el autismo, etcétera, porque hace una regulación, ¿no? Cualquiera diría que es la panacea de todas las enfermedades. Esto no es así, ¿no? La panacea, yo creo que viene de la mano de tener algo que tú puedas gestionar, de lo que no dependas necesariamente de aprender a fabricar. Ahora ya hay recetas. Andreas Kalcher creo que ha puesto la receta en internet, incluso él sale en un video fabricando el dióxido de cloro. Creo que la clave es aprender a fabricar nuestro propio dióxido de cloro a nivel interno, Luis. Movimiento, respiración, oxigenación. Qué interesante esto de poder hacer respiraciones diarias, ¿no? Y de fabricar justo esa oxigenación de la cual has hecho tu mención. A movimiento físico, relajar la tensión nerviosa del día a día, cambiar la nutrición para que sea lo más regulada posible, ¿no? Como el ejemplo que poníamos antes. Qué interesante, realmente, y esto tira para largo y para hablar muchísimo más sobre estos aspectos, ¿no? Pero hoy por hoy quiero, lógicamente,
un poquito abocarme más al aspecto nutricional, porque tú eres capísimo en eso. Nos has ayudado muchísimo, ¿no? A muchas personas, a muchos pacientes tuyos, y la verdad es que quiero que transmitas eso a la gente que nos está viendo. Estamos a nivel nacional y también a través de las redes sociales a nivel mundial. Entonces, tenemos muchos comentarios sobre esto, así que por favor te ruego, mi querido José. Muchísimas gracias, Luis. Mi consejo y mi recomendación, ya no solamente por la funcionalidad de la especialidad, sino porque es una vivencia personal. La nutrición funcional, específicamente el protocolo GAPS, que es el que yo empleo para tratar a la gente con dolencias más importantes o significativas, ha supuesto un antes y un después. Creo que la nutrición correctamente llevada, ya no solamente lo que llamamos una dieta saludable, sino aprender cómo funciona mi cuerpo, mi sistema digestivo, con qué alimentos de los que he mencionado funciona mejor, cómo me voy adaptando a este tipo de alimentación mental, física y emocionalmente, y cuál es la respuesta que mi cuerpo va mostrando a lo largo del tiempo. Yo diría que aprender a comer es como aprender un nuevo idioma. Tus células, tu cuerpo, tu sistema digestivo, tu mente y tus emociones aprenden un nuevo lenguaje. Y ese nuevo lenguaje te muestra a la larga que estabas en el camino correcto. Yo haría una invitación a toda la población para que, así como le damos tanto énfasis a la educación formal, el colegio, la universidad, una carrera, creo que es igual de importante aprender a gestionar las emociones, gestionar el estrés, que es un mecanismo importante de supervivencia del ser humano, y aprender a gestionar mi nutrición, mi actividad física, mis horas de descanso. Y cada cosa que yo hago en el día a día es un lenguaje nuevo que definitivamente va a ser la clave para enfrentarnos no solo a esta pandemia, sino a todas las que pudieran venir en el futuro. Hay algo que es muy importante y creo que esto lo vamos a tocar en otro tema central, porque tú eres especialista en la enfermedad de la celiaquía. Y creo que también hay muchísimo, a nivel mundial hay muchísimo, personas que están enfermas que son celíacas, y en Bolivia no estamos exentos, hay muchísimas personas que inclusive no lo saben, ¿verdad? Pero que también puede ser un impacto realmente importante esto del coronavirus para estas personas, o no. Esto te arranco así cortito para que ya en un otro tema lo abordemos en su totalidad, por favor. Bien, en su momento di una charla específica para la Asociación Celíaca Boliviana sobre este tema. Las estadísticas hasta hace un par de meses mostraban que no había una gravedad particular para el enfermo celíaco, ¿no? Que se le daban consejos como a todo el mundo, ¿no? Dadas sus limitaciones de acceso a cualquier tipo de alimento, que la alimentación sea lo más simple y natural posible. Me gustó mucho lo que dijo hace poco una de las personas que está en la asociación. Dijo, una persona diagnosticada con celiaquía o una mamá de un niño con celiaquía tiene que aprender a cocinar de la forma más sencilla y natural que le sea posible. Me gustó mucho esa frase, me la he quedado, me ha gustado para poder compartirla también contigo hoy, en este momento, ya que haces la pregunta. Creo que esa es la clave también, ¿no? Es aprender a gestionar una nutrición más allá de los listados, más allá de lo que tú puedas mirar en internet, sino aprender realmente las propiedades de los alimentos por su naturaleza, así como he contado hoy en día, ¿no? Los que elevan el azúcar y no se pueden quemar, y los que no elevan el azúcar y por lo tanto se pueden quemar con mayor facilidad. Vegetales, proteínas de máxima calidad, caldo de huesos, sopa de verduras, grasas naturales. Me ha gustado mucho la forma en la que te la he presentado, la hemos compartido hoy contigo. Gosen, que sea un compromiso. Mira, me interesa muchísimo, y estoy seguro que nuestros amigos televidentes también, de que nos expliques y nos cuentes todo lo que has hablado. Vale decir, que nos expliques a grandes rasgos para qué sirve tal fruta, para qué sirve tal verdura, tal vegetal, grasas, carnes. Es decir, me encantaría conocer muchísimo más sobre esto, y estoy segurísimo que las personas que nos están viendo también. Así que
que sea un compromiso que tal vez la próxima semana o la subsiguiente podamos tocar este tema, que sea netamente aprendizaje, ¿no? En nutrición, para que nos sirva en la casa y para que la apliquemos justamente. ¿Te parece? Perfecto. Está hecho el compromiso, yo con toda alegría, con todo el mayor... Mi querido José, oye, te agradezco muchísimo. Ha sido realmente muy, muy interesante tu participación. Gracias en nombre de la gente que nos está viendo acá en el ABC de la Medicina y nuestro compromiso siempre de informar, orientar y prevenir en las diferentes enfermedades. Sí, sí, muchas felicidades y muchísimas gracias por la invitación, Luis. Muchas gracias. El doctor Gosen López, médico especialista en microbiología, estuvo con nosotros acá en el ABC de la Medicina. Oiga, qué enriquecedor, ¿no? Este tema central así muy, muy bueno. Realmente me quedo satisfecho. Mientras tanto, los invito a esta breve pausa. Enseguida volvemos.